Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid en una nueva jornada dedicada a conmemorar los centenarios de Covadonga. 3 centenarios exactamente. 1300 años de los orígenes del reino Astur, 100 años de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga y 100 años de la declaración del Parque Nacional de Covadonga. Hemos tenido unas conferencias muy brillantes, tanto en el mes de octubre como las 2 que llevamos de noviembre, ayer y antes de ayer. Ayer tuvimos a don Rodrigo Suárez, hasta hace bien poco el director conservador del Parque Nacional de los Picos de Europa, y antes de ayer tuvimos también en este mismo salón a don Francisco Jiménez Moyano, teniente coronel en la Reserva, que nos dio una conferencia extraordinaria sobre táctica militar y, en fin, pues que nos hizo conocer con mayor detalle lo que realmente pudo acontecer en esa gesta increíble de Pelayo, con aproximadamente 300 combatientes frente a 3.000 o 4.000 de los musulmanes. Y hoy pues es una dicha enorme tener con nosotros a don Javier González Santos, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, que nos va a hablar de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, de naturales del Principado de Asturias en Madrid, y también de los comienzos de la imaginería de Covadonga, estampas y pinturas para una devoción emergente. Tengo aquí algunos datos más detallados de su brillante currículum: licenciado de Historia del Arte por la misma universidad, investigador titular del Instituto Universitario Feijóo de Estudios del siglo XVIII, también de la Universidad de Oviedo. Es igualmente miembro del Consejo de Redacción de las revistas Liño y Cuadernos Dieciochistas, correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos desde 2013, especializado en el arte español de la Edad Moderna en los siglos XVI, XVII y XVIII, orientado esencialmente a Francisco de Goya y a la época de la Ilustración, especializado también o con áreas de interés en el arte español de la Edad Moderna, Renacimiento y Barroco, Francisco de Goya, arte y pensamiento de la Ilustración, Gaspar Melchor de Jovellanos y Juan Agustín Ceán Bermúdez. Publicaciones pues tiene numerosas sobre temas de su especialidad, y desde luego para nosotros es un honor contar con él aquí en esta tribuna, porque además nos va a hablar de un tema que nos es especialmente cercano. Nosotros tenemos por ahí, Javier y Andrés, presidente adjunto, y a todos los presentes, tenemos una separata electrónica, bueno, tenemos muchas separatas, documentos electrónicos con ISSN colgados en nuestra página web, en una sección concreta, y una de ellas, de las muchas que tenemos, deben de ser ya, pues yo diría varios cientos, una de ellas es Breve Historia de la Casa Regional Española más antigua del mundo, así se titula, de hace varios años, creo que de 2013 o 2014. Y en ella pues recogemos que la presencia de la comunidad asturiana organizada en Madrid es muy anterior a la fundación del Centro de Asturianos en Madrid, como se llamaba en aquel momento, en 1881. Sabemos que existía efectivamente la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de naturales y originarios del Principado de Asturias en Madrid, de la que va a hablar Javier, una hermandad a semejanza de otras comunidades de nacionales, que era como se llamaban entonces, comunidades de nacionales, según expresión de la época, fundada en 1742-43. Bueno, de esto nos va a hablar Javier, pero realmente es de destacar estos antecedentes porque yo creo que en gran medida hubo una continuidad, y después ya se fundó el centro, y como es sabido, el primer presidente fue don José Posada Herrera. De manera que nada más, muchas gracias por acudir al Salón Príncipe de Asturias, que nos acoge. Esperamos que nos visiten en muchas más ocasiones. Visiten también nuestra web,
donde encontrarán pues una gran variedad de actos que seguro que en alguna ocasión pues les satisface y les apetece acompañar. Sin más, tiene la palabra el profesor don Javier González Santos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta amable presentación, pero esperen un minuto porque... ¿No funciona bien? Sí, funciona bien. Lo que pasa es que las diapositivas pasan ellas solas sin mi voluntad, ¿no? Entonces, bueno, estoy cargando el PowerPoint. Bueno, que muchísimas gracias por su presencia y también por las amables palabras que el presidente me ha dicho, ¿no? Y bueno, para mí fue un placer el aceptar este reto de venir a pasar la tarde de este viernes con todos ustedes, porque efectivamente iba a hablar de algo que está muy relacionado con el sentir asturiano, con Covadonga y con las congregaciones de naturales, ¿no? Como acaba de informar y de adelantar nuestro presidente, ¿no? Bueno, un segundito, por favor, porque a ver si arreglo esto, porque tampoco sé muy bien cómo arreglarlo, ¿no? Pero bueno, a ver. No sabes cuándo. Bueno, a ver, déjame, Nada. vamos. Claro, si las diapositivas pasan ellas solas, pues tengo que controlar yo el paso de las mismas, a ver. Bueno, pues efectivamente, vamos a ver si empezamos y no se me descontrola. La imagen que todo el mundo tiene hoy en día, y principalmente los asturianos de Covadonga, es esta. La de la cueva, la del entorno, un entorno evidentemente privado. Ya está. A ver, ¿cómo lo soluciono? Sí, claro, es que va autónomo. Es que no sé. Pasa muchas veces, ¿no? Sí. Luego No, bueno, pero claro, es que tengo que hablar de las imágenes en razón de los argumentos que yo traigo. A ver, vamos a ver, ¿cómo es esto? A ver. Perdón, pero... presentación, como diapositivas. Tampoco es que... Esto es una cuestión de temporizador, podría decirse. Si alguien lo sabe, que nos ayude. Ah, la banda. Voy a intentarlo, no me intento nada. Es que lo pasé a PDF. Es que... ¿Sabes? Vi que tenías una presentación. Sí, lo voy a poner. Tengo presentación en PowerPoint. Bueno, mientras lo solucionan, tengo que decir que nos acompaña el profesor Álvaro Solano, que además de técnico, pues es un excelente conferenciante. Nos dio una maravillosa conferencia, es que no le vi bien, estaba ya de Maxi, una excelente conferencia el mes pasado, también en el ciclo de Covadonga, de los centenarios de Covadonga, ¿eh? De manera que bienvenido Álvaro también. Gracias. Sí, está recargado, sí. Es que lo pasé a PDF, que es un formato que es más cómodo, más rápido, pero bueno, vamos a volver a lo anterior, a PowerPoint. Sí. Claro, ahora vamos a ver, es que vamos a cargar. Ya verás. Dale al icono de abajo, al de PowerPoint.
A eso, estaba viendo ahí. Espera que termine la barra. Estará cargando. ¿No canciones? Vale. Perdón. Bueno, pues confiemos en que ahora vaya bien. Bueno, perdonen entonces esta demora, que no estaba previsto que así fuera, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que la imagen que todo el mundo tiene hoy conformada de Covadonga, pues es esta que tenemos, que domina el paisaje, sobre la propia historia, podríamos decir. Es la imagen que lleva pues casi todo visitante, no solamente el peregrino y el devoto, sino aquel que se acerca a visitar la montaña y el parque, al mismo tiempo que también un enclave de carácter histórico, ¿no? Y también la imagen que tenemos de la Santina es esta misma, una imagen consolidada y conformada pues, en una época relativamente reciente, como bien están ustedes viendo por la fecha, 1895. Esta es la imagen que nos ha quedado conformada, ¿no? Es de la época del pontificado de Fray Ramón Martínez de Gil, que recordarán, probablemente también lo sepan, fue uno de los grandes obispos que tuvo la diócesis de Oviedo, ¿no? Pero claro, todo esto es una imagen moderna, y de lo que voy a hablar yo es de la imagen antigua, es decir, de esta. Voy a hablar de lo antiguo de Covadonga, de aquello que en definitiva conmovió sobre todo el interés y la atención de los fieles devotos durante muchísimo tiempo, que era aquel templo colgado en el aire, el templo con una armadura cerrada mediante una armadura de madera que conformaba el santuario mariano de los más antiguos y los más importantes también de la historia patria, ¿no? Y esta estampa que están ustedes viendo aquí, luego la comentaremos con un poco más de detalle, pues nada más y nada menos que se remonta al año de 1759 y fue hecha por un artista que nació en Madrid, el hijo de asturianos, y que muere luego también en Asturias. Por lo tanto, de ahí la importancia que tiene el hacer referencia a esta vinculación Madrid, Asturias, Covadonga y la conformación y la importancia y el protagonismo que tuvieron los madrileños y Madrid en particular en la conformación de la imagen y también de la devoción nacional a Covadonga, ¿no? Bueno, todo relato tiene que comenzar, y sobre todo si es un relato histórico, tiene que comenzar por una revisión historiográfica, ¿no? Y yo efectivamente quiero empezar recordando a quienes nos precedieron anteriormente en el estudio y en el comentario y en la atención hacia la devoción a Nuestra Señora de Covadonga y sobre todo también hacia la iconografía, hacia las imágenes de Covadonga, ¿no? Y quiero recordar un libro importantísimo realizado por un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Oviedo y al mismo tiempo también cronista del Principado de Asturias, que fue don Fermín Canella, que hace ahora exactamente 100 años publicó un libro titulado de Covadonga, cuya portada están ustedes viendo junto con la caricatura del propio autor, ¿no? Un libro que conmemoraba lo mismo que estamos conmemorando nosotros ahora mismo, ¿no? Lo que pasa es que las conmemoraciones nuestras, tanto las oficiales del Principado de Asturias como las que pueden hacer otras instituciones como es el Centro Asturiano de Madrid, pues no van a tener probablemente la trascendencia que tuvo este libro, que sin lugar a dudas es un monumento de la historiografía de Covadonga. Y además no solamente lo es porque recapitula y estudia muy bien Covadonga en el tiempo, sino porque también es de los primeros que se interesa por la imagen, por la imaginería, por la iconografía de Covadonga, ¿no? De hecho, he traído aquí un par de planas para que vean ustedes las reproducciones tan sumamente interesantes de una estampa de la Virgen de Covadonga, del antiguo altar de la Virgen de Covadonga en la Congregación de Madrid, y también de un cuadro, que el cuadro se conserva, la estampa también se conserva, y afortunadamente, bueno, pues fueron las primeras veces que aparecieron reproducidas, ¿no? Y luego ya más recientemente también hay otro monumento historiográfico destacadísimo, y es el que en el año 2001 se protagonizó el Principado de Asturias y la Archidiócesis de Oviedo junto con el Patronato del Real Sitio, que fue el encargo que se hizo de una exposición monumental acerca de la iconografía, de la imagen de Covadonga, ¿no? Covadonga, iconografía de una devoción, están ustedes viendo el título, ¿no? Esto aconteció en el año 2001 con motivo del primer centenario de la consagración de la Basílica de Nuestra Señora de Covadonga, ¿no? de la Catedral de Covadonga, como también se llamó en su momento, ¿no? Este es el libro del catálogo de la exposición, donde se reúnen nada más y nada menos que 400 y pico entradas, 400 y pico obras, fotografías, estampas, objetos, estatuas, documentos, libros, etc. Un catálogo interesantísimo y muy importante y que efectivamente forma parte hoy en día de los pilares fundamentales para cualquier estudio que se haga o que se aborde de Covadonga, ¿no?
Bueno, la iconografía de la que yo voy a hablar es una iconografía toda ella del siglo XVIII y de los albores del siglo XIX. Lo primero que veremos será un ejemplo del año 1711 y concluiremos con un ejemplo del año 1820. Por lo tanto, vamos, más o menos un siglo y que coincide con el XVIII, el siglo de la Ilustración, para que nos también coloquemos en términos históricos, ¿no? Pero antes de 1711, que es cuando se documenta la estampa más antigua hoy en día de Covadonga, sabemos por documentos, porque no ha llegado ningún testimonio, ninguna muestra, que también había estampas e imágenes de Covadonga que circulaban. Concretamente, del año 1634 hay un documento recogido en las actas capitulares del Cabildo de Covadonga que describe con todo lujo de detalles un cuadro, 1634, vuelvo a repetir la fecha, un cuadro en el que se describía muy pormenor todo lo que era Covadonga y su historia. Un cuadro como esta estampa que están ustedes viendo, que es del siglo XIX, que también es una estampa mosaica, donde pueden ver ustedes el paisaje, a Don Pelayo, a Nuestra Señora, al río Deva, a la cueva, a la tumba de Don Pelayo y la Cruz de la Victoria. Bueno, esta es una composición del año 1879. Probablemente esta composición no conoció nunca ese cuadro de 1634, pero bueno, es un precedente que conocemos por un documento, pero no porque se haya perpetuado ni se haya conservado, ¿no? El cuadro fue pintado por un pintor que vino de Madrid a Oviedo, bueno, que fue de Madrid a Oviedo, y el destino, nada más y nada menos que era el Alcázar de Madrid, el palacio del rey Felipe IV. Y allí aparece inventariado en el año de 1660, si no recuerdo mal, y por último en el año de 1700, con motivo del fallecimiento de Carlos II. Y se pierde el rastro de ese cuadro. No sabemos qué pasó con él, es muy probable que se haya destruido, y por lo tanto lo que nos ha quedado es la descripción de 1634 recogido en el libro de actas, ¿no? También en el siglo XVII, concretamente del año 1635, es decir, un año más tarde, o unos pocos meses más tarde de ese cuadro, por desgracia desaparecido, nos encontramos con que en Bruselas se imprime un libro, cuyo título están ustedes viendo en latín, que pone Spelunca Beata Mariae de Covadonga in Asturias Hispaniarum Montibus. Bueno, quizá no hace falta traducirlo, pero bueno, el santuario de la cueva de Covadonga, la cueva de la Beata Virgen María, bueno, de la Beata María de Covadonga en los montes hispanos asturianos, ¿no? En Asturias, en los montes hispanos, ¿no? 1635, donde aparecen dos estampas, y una de ellas es la de la Virgen de Covadonga, pero como pueden ver ustedes, es una estampa que no tiene nada que ver con la tradición iconográfica de Covadonga, es una Virgen con el niño, ¿no? Pero una Virgen con el niño de una tradición evidentemente renacentista y no medieval, como era la imagen antigua, ¿no? Bueno, también sabemos que en el año 1660 en Covadonga, a los peregrinos y a los devotos que iban a visitar la cueva, pues se les vendía estampitas. Lo sabemos también por un documento del propio Cabildo de Covadonga, y que las vendía un ciego, y sabemos también a cuánto se vendía. También sabemos que muy a finales del XVII, comienzos del siglo XVIII, también se abrió una lámina para estampar una imagen. Fueron unos devotos de Valladolid, regalaron la lámina y regalaron también unos cuantos ejemplares para que se vendieran a devoción de la Virgen en el propio santuario de Covadonga. Pero bueno, no nos ha llegado ningún testimonio de esas dos estampas, del mismo modo que tampoco nos llegó el cuadro, ¿no? Por lo tanto, la imagen más antigua que tenemos hoy en día, la muestra más antigua, es la que están ustedes viendo. Es una obra realizada en el año de 1711, probablemente abierta en Madrid, porque el grabador era madrileño, Gregorio Fosman, que están ustedes viendo aquí, el nombre de Gregorio Fosman de Medina, Madrid, muere hacia el año de 1713, la estampa está abierta en el año de 1711, pero claro, las estampas y los grabados se hacen con unos diseños hechos por un hombre vinculado, por un artista, ¿no? Por un hombre vinculado al diseño. En este caso es Cosme Bernardo de Palacio, un individuo del que no sabemos nada. Bueno, yo sé algunas cositas más, ¿no? Pero bueno, lo único que les puedo decir es que era un pintor aficionado, que era un funcionario del Estado español, estaba dedicado a las rentas de la sal y del tabaco, tuvo actividad en Toledo, vivió en Madrid, estuvo casado en 2 oportunidades con mujeres francesas, es probable que haya vivido también en Francia, y los últimos 11 años de su vida los pasó en Asturias, trabajando, y al final ya, yo creo que probablemente ya jubilado, viviendo en casa de su hermana, ¿no? Es muy probable que fueran asturianos de origen, porque el apellido Bernardo, recordarán, bueno, muchos de ustedes, aunque igual no hayan nacido en Asturias, son de orientez asturiana, que es un apellido bastante corriente en la zona de la Marina Central asturiana, ¿no? Gijón, Villaviciosa, el apellido Bernardo, ¿no? Y por lo tanto es muy probable que en origen estos Bernardo de Palacio pues, fueran de orientez asturiana.
Cosme Bernardo de Palacio, fallece en Oviedo en el año 1739. Lo único que nos ha dejado es algunos documentos interesantísimos acerca de su vida, que he resumido muy brevemente, y esta estampa, que es muy interesante. Es francamente interesante porque parece mentira, pero ya se fija lo que ulteriormente va a ser común y corriente en la imaginería de Covadonga, que es retratar no tanto la imagen de la devoción, cuanto la singularidad del santuario. Un santuario donde la naturaleza, sobre todo la roca y el agua, son los testimonios más importantes, ¿no? Al mismo tiempo que también la famosa leyenda de la construcción milagrosa a cargo de los ángeles, de ese entramado de maderas que sirvió para cerrar la cueva, ¿no? Bueno, es una imagen, como ven ustedes, bastante ingenua, no tiene la calidad de otras estampaciones, pero en todo caso fija ya lo que va a ser muy corriente en la imaginería de Covadonga, que no es tanto, vuelvo otra vez a repetir, mostrar la imagen de Nuestra Señora como el niño, la imagen de la devoción, el simulacro, sino más bien el simulacro junto con la singularidad del santuario, ¿no? Un santuario que es esencialmente paisajístico, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora ya efectivamente de lo que aparece en el enunciado de la exposición de esta tarde, que es la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Naturales y Originarios de Asturias y también de la Diócesis de Oviedo, que también es el nombre más extenso, fundada en Madrid, fundada en primera instancia en el año de 1742, pero sancionada por Estatuto Real en el año de 1744. Bueno, como nos decía anteriormente, hace unos breves minutos, nuestro presidente, si me permite, yo no soy socio, pero bueno, le dimos nuestro presidente, estas congregaciones o hermandades de naturales de extranjeros en Madrid eran frecuentísimas, no fue la asturiana la primera. Estaban los vascos con Nuestra Señora de Begoña, estaban los navarros con San Fermín, estaban los gallegos con Santiago, estaban los catalanes con Montserrat, los aragoneses con el Pilar, los valencianos con la Virgen de los Desamparados, y bueno, por lo tanto es una circunstancia bastante corriente y común, ¿no? Estas congregaciones estaban esencialmente fundadas con un espíritu caritativo al mismo tiempo que religioso. Es decir, debían ser una especie de lo que hoy en día son los centros, en definitiva, ¿no? Son lugares de congregación, de asociacionismo, y que no vinculan exactamente a gente de una misma profesión, sino de un mismo origen o de una misma procedencia. Para ser congregante de la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, cuya portada y cuyos estatutos están ustedes viendo reproducidos en esta imagen, había que ser originario o natural del Principado. Por lo tanto, los hijos de asturianos nacidos en Madrid o los nietos también lo podían ser, pero también lo más probable que en este momento el mayor número fueran de primera generación, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y cuál era la finalidad? Pues en sus propios estatutos se dice, y concretamente en la página 6, en el título que dice motivos que estimuló a fundar esta congregación, dice lo siguiente: esta tan debida y solariega devoción, se refiere a Nuestra Señora de Covadonga, está impresa en los asturianos corazones, que es inseparable donde quiera que vaya, por lo que considerando los que hoy residen en Madrid que no es bien que ésta se ciña solo al continente de aquel principado, y que es justo que se propague en todos los reinos de España, pues en la protección que experimentó el rey don Pelayo fue interesada toda la nación española, porque desde ella tuvo principio la restauración de sus dominios, de la fe católica en ellos y la expulsión de la morisma, empezando a respirar la libertad oprimida y han determinado hacer, etcétera, etcétera, continúa, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que pretende esta congregación es revivir fuera de las fronteras del Principado y de la diócesis de Principado de Asturias y de la diócesis de Oviedo una devoción que ya comenzaba a ser general, ¿no? Estos estatutos fueron sancionados por el monarca Felipe V y, bueno, no son muy especiales, ¿no? Son, me parece que 24 títulos y es simplemente casi el reglamento, ¿no?, del funcionamiento de la misma, ¿no? Pero bueno, voy a mencionarles dónde tuvo su sede. La primera sede que tuvo fue el antiguo convento de San Hermenegildo de Carmelitas Descalzos, la orden, por lo tanto, de Carmelitas Calzados, la orden del Carmelo, hoy templo parroquial de San José. Creo que ya lo habrán identificado muchos de ustedes, ¿no?, porque se encuentra en la calle de Alcalá, enfrente del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Lo que pasa es que he traído fotografías antiguas para que puedan ustedes rememorar más o menos lo que fue el siglo XVIII, ¿no? Hoy en día está un poco transformado, como verán ustedes, ¿no? La calle del Barquillo, el edificio de la parte de la izquierda desaparecido, pero bueno, la fachada de Pelo de Rivera sí que se mantiene, ¿no?
Bueno, por lo tanto, este templo parroquial de San José, hoy desde el año 1636, templo parroquial, pues en origen fue un templo conventual. Y aquí sabemos que tuvo su altar, la cofradía, y también su propia sede, su junta de gobierno, bueno, su junta para reunir la junta de gobierno, su sede para reunir la junta de gobierno, ¿no? He traído una otra fotografía, la de la izquierda ya es más reciente y está hecha por mí, ¿no? Bueno, y también otras fotografías de cuadros antiguos para que vean ustedes sobre el año de la fundación, cómo era la calle de Alcalá. Probablemente igual son imágenes que ustedes nunca hayan visto, o quizás sí también, es verdad, ¿no? Para que vean ustedes lo bonito que era, lo monumental que era el Madrid de mediados del siglo XVIII. Bueno, el convento de San Hermenegildo es este que están ustedes viendo, y de las Calatravas este de aquí, ¿no? Bueno, y aquí es donde se encuentra hoy en día la plaza de Cibeles, para que ustedes se den de cuenta, ¿no? Y el Palacio de Buenavista, que lo estamos viendo, que era la residencia de los duques de Alba, ¿no? Una de las residencias, ¿no? Bueno, vista desde el otro lado, es decir, viniendo del nacimiento de la Puerta del Sol, del nacimiento de la calle de Alcalá, con la antigua Plaza de Toros de Madrid, que estaba a la altura de la Puerta de Alcalá, más o menos, ¿no? Y aquí están ustedes viendo el convento de San Hermenegildo, ¿no? Bueno, allí estuvo, como ya les he dicho, hasta el año de 1836, y me preguntarán ustedes por qué esa fecha, pues porque en ese momento se produjo la desamortización de los bienes eclesiásticos propiciada por el gobierno liberal de Mendizábal, y en ese momento, pues claro, se convierte en templo parroquial. No sabemos muy bien, o al menos a mí se me escapa, porque no está muy detallado, los problemas que hubo entre la parroquia y la congregación de naturales del Principado de Asturias, pero de cualquiera de las maneras, en el año de 1852, es decir, poco tiempo después, mediados del siglo XIX, la congregación pasa a tener su altar en el templo parroquial de San Luis, en la calle de la Montera. Estamos viendo fotografías del edificio muy a finales del siglo XIX, cuando todavía no tenía los chapiteles que están ustedes viendo aquí, y también con una visión de la calle, desde la Puerta del Sol, de la calle de la Montera, con la red de San Luis allá arriba, antes de la destrucción del templo que aconteció en marzo del año de 1936, como recordarán ustedes, como pueden leer ustedes allí. Bueno, sabemos, y bueno, gracias a Roberto Campillo, que últimamente aquí presente, y agradezco su presencia en la conferencia de hoy, conocemos por un breve documento pues, la descripción de cómo era el retablo de la capilla. Bueno, el retablo no se hizo, bueno, probablemente recogiera algunos de los enseres del convento de San Hermenegildo en el año 52, pero lo cierto es que en el año de 1893 se hizo un nuevo altar, ¿no? Bueno, el altar no era gran cosa, lo que pasa es que tanto una cosa como la otra, la antigua como la nueva, pues, desaparecieron tristemente en el año de 1936, ¿no? Bueno, las constituciones de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Naturales del Principado de Asturias en Madrid, del año 1744, tenía un requisito muy importante, y es que los reyes de España, los monarcas de España y los príncipes de Asturias eran de naturaleza y de origen hermanos mayores de la misma, ¿no? Y he traído entonces una recopilación de la imaginería de los monarcas y de los príncipes de Asturias que durante todo este siglo XVIII fueron hermanos mayores de la misma. El propio don Fermín Canella recuerda en el libro de Covadonga, aquel libro que se imprimió hace ahora exactamente un siglo y que elogié al comienzo de la conferencia, dice don Fermín Canella que el archivo de la congregación que conservaba el libro de asiento de los hermanos mayores de la congregación, un libro lujosamente iluminado, pero bueno, ese libro por desgracia ha desaparecido, probablemente, claro, muy codiciado, igual acabará apareciendo en alguna subasta, pero bueno, también puede darse el caso de que haya desaparecido de una manera irrevisible, ¿no? Bueno, el primer hermano mayor pues, fue evidentemente el soberano, el monarca que gobernaba en el año de 1744, que es Felipe V, el primer monarca de la Casa de Borbón, ¿no? Nunca fue príncipe de Asturias, como sabrán ustedes, porque llegó a España en el año de 1700 y después de la guerra civil, la guerra de sucesión, a pesar de estar legitimado por el testamento de su tío Carlos II, pues se convirtió en el monarca de todas las Españas, ¿no? Bueno, el primer príncipe de Asturias, que posteriormente será monarca y que va a ser también hermano mayor de esta congregación, va a ser Fernando VI. Aquí lo están ustedes viendo como príncipe de Asturias. Bueno, hubo también un rey por el medio, Luis I,
Pero Luis I reinó en el año de 1724, es decir, antes de la formación de la congregación, ¿no? Motivo por el cual nunca pudo haber sido hermano mayor, ¿no? Bueno, aquí lo están ustedes viendo como príncipe de Asturias, aquí ya como monarca, ¿no? El reinado de Fernando VI es un reinado muy importante que también coincide con los momentos de impresión de algunas de las láminas que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, Carlos III solamente fue hermano mayor como rey, pero no como príncipe de Asturias, porque tampoco fue príncipe de Asturias, porque llega a España por la muerte de su medio hermano. Estos dos monarcas fueron hermanos, pero no de padre y madre, sino hermanos de padre. Llega a España desde Nápoles, por lo tanto nunca fue príncipe de Asturias. Sí, en cambio, fue príncipe de Asturias y también monarca y hermano mayor de la congregación Carlos IV, que aquí lo están ustedes viendo retratado por Mengs, como príncipe de Asturias, en una evocación retratística velazqueña. Y aquí lo están viendo ustedes como soberano en la fastuosísima pintura de la familia de Carlos IV, donde también aparece el príncipe de Asturias, Fernando VI, con quien voy a concluir también el periodo cronológico, ¿no? Aquí lo están ustedes viendo como príncipe de Asturias en el año de 1800 aproximadamente, y aquí lo están ustedes viendo ya como monarca, ¿no? Después de su restauración en el año de 1814, el retrato que Vicente López le hizo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo conocemos la historia de la congregación? Pues evidentemente a partir del famosísimo libro de don Fermín Canella, que hasta el año de 1994 fue la única fuente de la que dispusimos los historiadores, y más concretamente yo, que llevo metido en los negocios, entre comillas, de Covadonga desde el año 1985. Pues bueno, en el año 1994 se compró en una subasta un documento muy importante. Y posteriormente, a partir del año 2014 y luego ya en el año 2016, el Museo del Pueblo de Asturias, como están ustedes viendo ahí, fue adquiriendo una serie de documentos interesantísimos que el propio don Fermín Canella había manejado en el año, bueno, en el año 1918, no, un poquito antes, porque el libro evidentemente tuvo que redactarse unos cuantos meses antes, ¿no? Bueno, esos mismos documentos que manejó don Fermín Canella son los que yo he podido manejar recientemente en estos últimos años, y que he traído pues simplemente unas muestras. Bueno, no lean ustedes todo este texto porque es un texto técnico, no merece la pena, sino fíjense ustedes en las fotografías de estos documentos importantísimos. Este es un libro de asiento, de congregantes, que comienza, fíjense ustedes, libro de asiento de los congregantes recibidos desde el día 9 de julio de 1742, no 22, estos son 42, que ya les había dicho que es cuando arranca la congregación. Y aquí aparecen efectivamente los primeros socios, los primeros hermanos que aparecen allí. Pues está José Abello, hermano mayor, aquí está su firma, Antonio Ruenes, aquí está su firma, Antonio de Estrada, aquí está su firma, y precedidas por estas estampas, que son las primeritas que hemos conservado de la Congregación de Madrid. Y ahora les he dicho que en el año de 1711 hay otra, pero es de carácter privado, ¿no? La de Cosme Bernardo de Palacio y la de Gregorio Fosman, pero está hecha de devoción de un particular, no de una institución como la Congregación de Madrid, ¿no? Bueno, no se preocupe que de esta lámina hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes eran los que se asentaban en la Congregación de Madrid, en la Congregación de Covadonga de Madrid? Pues todo tipo de personas. Evidentemente se nos van los ojos ante las grandes figuras, y aquí pueden leer ustedes don Gaspar de Jove Llanos. Bueno, efectivamente, fue congregante, ¿no? No tuvo un puesto muy importante, sino simplemente congregante de la misma. Aquí se puede ver en la junta particular celebrada en 13 de diciembre de 1778. Hacía poco tiempo que había regresado Jovellanos de Sevilla, después de estar 10 años trabajando en la audiencia de Sevilla. Y lo primero que hace es afiliarse a la congregación de asturianos en Madrid, ¿no? 1778, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, he traído su retrato, todo el mundo lo conocerá, pero bueno, sirve para ilustrar, ¿no? Bueno, hubo políticos, hubo funcionarios, hubo intelectuales de toda índole, ¿no? Pero claro, la mayor parte de los congregantes, de los hermanos de la congregación de Covadonga era gente como esta, o gente como esta, gente anónima, gente que además efectivamente encuentra en la congregación, como también los navarros, o los aragoneses, o los valencianos, o los extremeños, o los andaluces, o los gallegos, encontraban también en esas congregaciones de nacionales un amparo, una ayuda, una solidaridad. Y efectivamente, en los estatutos de la congregación del año 1744, en un capítulo muy importante se dice lo que tienen que hacer los congregantes, es decir, ayudar no solamente a los que son hermanos de la congregación, sino a todos los asturianos que hay en Madrid. Eso por un lado. Y por otra parte, también en ese mismo estatuto, un texto de los
más largo, se dice que tienen que estar también atentos a si están enfermos o si están presos, para ayudarles financieramente, pero también humana y cordialmente, ¿no? Y asimismo también velar por el interés de los jóvenes, de los niños, de los que migraban a una tierna edad, ¿no? Bueno, por lo tanto, las funciones asistenciales son importantísimas. Bueno, ¿y qué profesiones desarrollaban los asturianos? Pues eso ya lo saben ustedes muy bien, ¿no? Ha cambiado mucho desde esta época al momento presente, pero evidentemente eran funciones de mucha responsabilidad, como eran los de los aguadores o los serenos, ¿no? He traído láminas, dos, nada más, de las muchas que podían traer de aguadores, ¿no? Que afortunadamente hay una importante iconografía. Esta me parece que es de las más bonitas, fíjense que es del año de 1872, es una silografía publicada en la Ilustración Gallega y Asturiana, una lámina preciosa, pero bueno, nos muestra pues, la congregación de los aguadores, ¿no? Que casi todos ellos eran asturianos. Bueno, también había gallegos y también podían haber de otras partes de España, pero mayoritariamente eran asturianos, del mismo modo que también eran los serenos, también había un porcentaje de gallegos, ¿no? Bueno, traigo otro libro para que vean ustedes la belleza de la encuadernación de los mismos. Este es el libro de acuerdos, el primero además, del año 1744, precedido por una estampa. Este otro es el libro de acuerdos, bueno, es el mismo libro de acuerdos con otra estampa, tiene dos, este en concreto. Vaya. Bueno, nada, esto no ha cargado, ¿no? Pues simplemente para que vean, bueno, pues, el aspecto de estos libros, ¿no? Luego, el siguiente libro, hay cuatro libros, dos de actas y dos de asientos y otro de inventario, el quinto, ¿no? En el Museo del Pueblo de Asturias. El siguiente libro de asientos de congregantes comienza en el año de 1796, es decir, tenemos un periodo, el último cuarto de aproximadamente del siglo XVIII nos ha conservado ese libro, Dios quiera que aparezca y lo podamos adquirir. Pero bueno, la verdad es que se retoma hasta el año de 1796, que llega hasta el año de 1911, ¿no? Bueno, aquí ya lo que estamos viendo en la consulta de este libro es que la congregación empieza a decaer bastante, ¿no? Aunque todavía durante la primera mitad del siglo XIX tiene bastante fuerza. Pero solamente fíjense ustedes que en los primeros años, que son veintitantos, se rellena un libro, exactamente, ¿no? Con todos los congregantes, ¿no? Y en cambio, como ven, este es el cuarto, me parece, el tercer libro de asientos, abarca todo un siglo, para que vean ustedes cómo fue decayendo, ¿no? Bueno, esta es la encuadernación. El libro de acuerdos número cuarto es el más bonito de todos, con una encuadernación preciosa, fíjense ustedes, con las armas reales, las de Carlos IV, con unos gofrados y unos estampados en seco y dorados, libro de acuerdos de la Real Congregación de Nuestra Señora de Covadonga. Esta es la cubierta y esta es la contracubierta. Y también precedido siempre por láminas y por estampas, ¿no? Bueno, este es el interior, la portada interior, para que vean el libro 4, tiene una caligrafía muy bonita. La verdad es que son unos documentos interesantísimos, pero claro, los conocemos y los hemos empezado a manejar en el año 2014, o sea, hace 4 años. Y en el año 16 entraron otros documentos más, ¿no? Por lo tanto, es muy poco. Bueno, el primer libro que afortunadamente entró en el Museo del Pueblo de Asturias es este que están ustedes viendo. Un inventario que para mí fue, cuando lo manejé, fue muy revelador, porque claro, inventaría todos los bienes de la congregación en el año de 1768. Es decir, describen el altar, describen el retablo, describen todo el mobiliario, al mismo tiempo que también las pinturas, las láminas y las estampas, ¿no? Y tiene un grandísimo interés. Este fue adquirido en una subasta aquí en Madrid en el año de 1996 y afortunadamente pues se pudo recuperar. Fue el primer atisbo de que existía el archivo que había manejado don Fermín Canella en el año 1917, 1918, ¿no? Bueno, pero es un libro que ha llegado a nosotros en muy mal estado. Está muy deteriorado, fíjense ustedes las pérdidas, el corrimiento de la tinta, ha sufrido mucho por humedad y además la encuadernación también está rehecha. El exterior está bien, francamente, porque el suelo está muy fatigado, ¿no? Y el interior ha sido rehecho. Esto es todo nuevo, como pueden ver ustedes, ¿no? Se ven que es un papel nuevo, ¿no? Lo cual me lleva a mí a pensar que es muy probable que este libro haya sufrido en el incendio del 13 de marzo de 1936 y que se haya rescatado pues merced a la intervención pues, bueno, pues, del agua salvadora de los incendios, ¿no? Porque efectivamente está muy atacado por la humedad, ¿no?
Pero bueno, es un inventario magnífico. En el libro de catálogo de 2001, en el que veíamos Covadonga, iconografía de una devoción, ahí aparece, estudiado por mí, transcrito todo el inventario, con algún que otro comentario. Bueno, y entre las piezas que también entraron en el Museo del Pueblo de Asturias, pues están estas carpetas. Las carpetas que servían para fijar los legajos, como pueden ver ustedes, por aquí pasaban los hilos para fijarlo, y claro, se nos ponen los dientes muy largos porque tenían un título tan sugerente como Cuentas de los Tesoreros desde el año de 1742, en que se formó la congregación, hasta 1744, en que se formalizaron la Secretaría y Contaduría. Bueno, por lo tanto, un libro de cuentas, ¿no? Pero claro, no quedó ni un solo papel, ¿no? O, por ejemplo, fundación de su congregación en razón de los gastos en su primera fiesta, la que se hizo en el año 44, ¿no? Juntas, acuerdos y entradas de caudales. Bueno, como pueden ver ustedes, un archivo que parece que debía ser voluminoso, ¿no? Otro, fíjense, este va rotulado con la letra A, este va rotulado con la letra E, por lo tanto, bueno, en fin, había unas cuantas carpetas, ¿no? Este pone archivo de la congregación del convento de Carmelitas, cargo y data de caudales desde 1746 hasta 1767. Bueno, documentos que nos ponen los dientes largos, pero bueno, por desgracia han quedado las carpetas, nada más, ¿no? Bueno, la imaginería de Covadonga, y esto es lo que vamos a tratar ahora ya más detalladamente, nace, se puede decir, en Madrid, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, en esos testimonios que tenemos de 1660, de finales del siglo XVII, albores del siglo XVIII, en el Cabildo de Covadonga, en el libro de actas, pues bueno, simplemente sabemos que se venían estampas, ¿no? Y salvo esa suelta de 1711, los testimonios más antiguos que tenemos ya remontan al tiempo de la congregación. Y efectivamente esta que están ustedes viendo es la estampa más antigua, una obra que se debió de hacer hacia el año de 1744 y que está efectivamente situada al frente del libro de asientos de congregantes, que abarca desde el año 1742 al 94, ¿no? Y como pueden ver ustedes, es un grabado ingenuo, no va firmado, no tenemos ninguna constancia de quién haya sido su grabador, su artífice, pero de cualquiera de las maneras redunda en lo mismo que decíamos en aquella estampa de 1711, y es que no interesa tanto la imagen de Nuestra Señora, que como ven ustedes ocupa una parte ínfima de la composición, cuanto todo el milagro de la batalla de Covadonga, todo el paisajismo y el lugar tan sumamente señalado que es Covadonga, y la leyenda de la construcción milagrosa a cargo de los ángeles del santuario, colgado en la propia cueva, ¿no? Bueno, es muy ingenuo, como pueden ustedes comprobar, pero de cualquiera de las maneras es un testimonio bastante claro de lo que también se hacía en la pintura. Esta que están ustedes viendo está en una colección particular aquí en Madrid, pero existe también una muestra en Asturias, que es una réplica. Es un cuadro que ya atribuimos hace bastante tiempo a un pintor obetense, bueno, que nació en Santander desde el año de 1699, vivió en Oviedo, y todo lo que conocemos de su vida se vincula a Oviedo y Asturias en términos absolutos, ¿no? Bueno, por lo tanto podemos decir que era obetense, ¿no? Francisco Martínez Bustamante, junto con Ignacio Barca, los dos mejores pintores del barroco asturiano. No hubo muchos, pero bueno, en el siglo XVIII pues destacan por su calidad relativa, claro está, ¿no? Y fíjense ustedes que es un cuadro, bueno, de mejor calidad que el grabado, sobre todo teniendo en cuenta la parte de abajo, donde, bueno, es muy detallista, muy anecdótico, donde vemos a peregrinos de toda índole, gente que va a caballo, pero gente que va a pie, gente que va bien vestida y gente que va más humildemente vestida. Es decir, la devoción no conoce clases sociales, ¿no? Con una representación, como es habitual, de la cueva, del santuario de la cueva, muy, como pueden ver ustedes, muy estilizado y que no respondía muy claramente a la realidad, ¿no? Bueno, como ven ustedes, recuerda bastante también a la estampa con la que se ilustra la portada de los estatutos de las constituciones, ¿no? Fíjense que es muy parecida. Lo que pasa es que es mucho más ingenua la de la estampa de la portada que la estampa suelta, ¿no? Bueno, este es el otro cuadro que les decía que se conserva en Asturias, está en el Museo de Covadonga, es una réplica, se conserva en peor estado, está un poco más borrosa, ha perdido pues, algún detalle, pero en todo caso es una réplica, es decir, es un original del propio pintor que hizo pues, 2, 3, 4 o 5 muestras, ¿no? Bueno, hay algunas otras iconografías interesantes, como por ejemplo son las propiamente heráldicas, ¿no? Es decir, en las que no aparecen imágenes sagradas, ¿no? Y es esta, que también es otra estampa anónima, pero de muy buena calidad, como fácilmente se deja de ver, ¿no?
y es la portada que sirvió para el libro de acuerdos, el primer libro de acuerdos de las Juntas Particulares del año 1744, ¿no? Y solamente se conserva esta muestra, es una pieza rarísima, ¿no? Bueno, y lo he traído simplemente porque aparece representado el escudo de la congregación, que lo ven ustedes aquí abajo, con el acróstico de N.A. María, la cruz pontificia y, bueno, y poco más, ¿no? Y el escudo del monarca, en el año de 1744 hasta el 46 todavía reinó Felipe V, ¿no? Por lo tanto, las armas reales como hermano mayor y como una congregación que había sido sancionada por el propio monarca, ¿no? Aquí ven ustedes el aspecto que tiene en el frontispicio del libro, ¿no? Y bueno, otros libros se encuentran precedidos por otras estampas, como este libro de acuerdos de Juntas Particulares del 44 a 1760, que nos muestra una estampa preciosa. Esta sí que ya sabemos de quién es, porque está firmada, y es del año 1758 aproximadamente, ¿no? Es de un grabador madrileño, de José Andrade. No sabemos mucho de él, como ven, está documentado entre los años de 1715 y 1769. No era un grandísimo artista, pero tampoco es desdeñable su capacidad y calidad, ¿no? El interés de esta estampa es que nos muestra cómo era el altar de la congregación en Madrid. Efectivamente, como pueden ver ustedes, en este marco de rocalla, rococó o de un barroco bastante decorativo, con el mismo escudo de la congregación y con el escudo del rey, el escudo en este caso ya de Fernando VI, aparece la imagen de Nuestra Señora con un gran protagonismo, sin lugar a dudas, y al lado aparecen las figuras de don Pelayo y de su hijo Fabila. Es decir, la representación de la vinculación dinástica que tiene el santuario de Covadonga, con el origen de la monarquía española, con la restauración de la fe católica y con el inicio, evidentemente, de la reconquista, ¿no? De la morisma, ¿no? de la expulsión de la morisma, como se decía en las páginas que en el texto que leí anteriormente, ¿no? Y como muy bien ven, muy pequeñito aquí abajo aparece el propio santuario, la ermita de la cueva, ¿no? La estructura en madera, ¿no? Luego lo veremos también con algo más de detalle, ¿no? Bueno, y efectivamente en el inventario que comentaba anteriormente, en el libro este de inventario que les comentaba anteriormente, bueno, para atrás, pero va a tardar en cargar, ¿no? En el altar y trono, lo ven ustedes, aparece descrito con bastante detalle cómo era ese altar y cómo era ese trono. Y efectivamente lo que estamos viendo. Se dice que estaba la imagen de Nuestra Señora, que era una imagen de vestir, que llevaba al niño en brazos, que también tenía la imagen de arrodillados o postrados a sus pies del rey don Pelayo y de su hijo Fabila, y que aparecía también la montaña de Auseba, ¿no? La montaña de Covadonga. Bueno, en el Museo de Covadonga nos encontramos con una pieza interesantísima, una rara avis, que es este pequeño bulto redondo en madera, fíjense, son 50 centímetros de altura, bueno, nada, una cosita muy delicada para poder tener en cualquier escritorio, en cualquier cómodo, en cualquier aparador de una casa, incluso, ¿no? Pero ahora, afortunadamente, lo tenemos en un museo, ¿no? Bueno, es un depósito de la parroquia de Lastre, de Santa María de la Sabana, en Colunga, y claro, lo que ven ustedes es casi lo mismo que hemos visto en las estampas y también en el propio altar, ¿no? Cómo se reproduce la imagen de Nuestra Señora encima de la propia cueva, fíjense, la cueva, el santuario de la cueva, la imagen de Nuestra Señora con el niño, el río Deva, las escaleras de acceso, la colegiata, bueno, muy ingenuamente representada y poco más, ¿no? Pero claro, faltan los reyes, que probablemente estaban situados aquí, porque hay aquí una espiga, un barreno, que probablemente era donde se encajaría la estructura de los dos soberanos, ¿no? Del infante don Pelayo y del rey don Fabila, ¿no? Más o menos lo que están ustedes viendo aquí, ¿no? Bueno, imágenes como esta debe de haber muchas, muchísimas. Lo que pasa es que ha llegado este único testimonio, ¿no? No quiere decir con ello que no puedan aparecer algún otro más, ¿no? Pero lo cierto es que tiene un grandísimo interés, ¿no? Esta imaginería. Probablemente sea la escuela madrileña de un imaginero anónimo, tampoco le vamos a poner nombre porque, como ven, es una obra bastante ingenua, ¿no? Bueno, la propia congregación también estampó por su propia cuenta, porque aquí aparece efectivamente mencionado y aparece el propio escudo de la misma, un retrato de Nuestra Señora de Covadonga apareciéndose a un pastor y al ermitaño Celedonio, que es este personaje que aparece aquí, el hermano Celedonio, ¿no? Bueno, también es otro grabado bastante raro del año 1756, solamente la única muestra que se conserva hoy en día en el mundo está en la Biblioteca Nacional de España, pero fue una lámina que efectivamente aparece en los inventarios de la congregación de Covadonga
referida como la del hermano Celedonio, por lo tanto también era de ellos, ¿no? Bueno, fíjense, un detalle muy interesante para que vean la pervivencia de las imágenes y de cómo unas imágenes influyen en otras. Esto es del año de 1711, como recordarán, ¿no? En la primera estampa, aquella que hizo Cosme Bernardo de Palacio, Gregorio Fosman y Medina, 1711, abierta en Madrid. Y fíjense ustedes, la estampa del hermano Celedonio. Los ángeles son los mismos, copiados de una manera quizá un poco más torpe, como pueden ver ustedes, ¿no? Pero fíjense ustedes que la iconografía se va perpetuando, ¿no? Y las imágenes pueden dar pie a otras imágenes. En fin, esto es algo que los historiadores del arte estudiamos con bastante detalle, ¿no? Bueno, y seguimos avanzando y vamos a llegar ya al meollo de la cuestión, que es a estudiar y hacer un pequeño análisis, o por lo menos descripción y historia, de esta estampa que sin lugar a dudas es la estampa por antonomasia de la imaginería antigua de Covadonga, que es la que se estampa aquí en Madrid en el año 1759, probablemente el mes de enero de 1760, según mis cálculos, por eso pongo 59-60, y que es obra de un pintor aficionado. Fíjense ustedes, hemos hablado de Cosme Bernardo del Palacio, pintor aficionado, aunque funcionario de oficio, y otro pintor aficionado, Antonio Miranda García, que así era también el apellido de su madre, ¿no? Antonio Miranda García. Antonio Miranda García, pues me viene preocupando desde hace bastante tiempo, y ya últimamente ya he dado fin y he rematado su biografía y está a punto de imprimirse en una revista, ¿no? Nació en Madrid, yo pensé que había nacido en Asturias. Nació en Madrid en el año de 1710 y fallecerá en Saúgo, en el barrio marinero de Avilés, en el año de 1786. Por lo tanto, vivió 76 años, una edad muy provecta, ¿no? Y Antonio Miranda nació en Madrid porque su padre era segundo de una familia venida a menos, una familia noble, venida a menos, oriundos de Illas, el concejo de Illas, para aquellos que no estén familiarizados con la geografía asturiana, pues está en las inmediaciones de Avilés, ¿no? Entre Candamo, Grao y la villa de Avilés, ¿no? La villa de Avilés, ¿no? Bueno, pues su padre vino de empleado de doméstico, pero claro, vino a buscarse la vida porque la casa había entrado en quiebra, ¿no? Y toda la obsesión de su padre, como también la de su hijo, es decir, de nuestro protagonista, Antonio Miranda, fue recuperar todos los bienes que su abuelo había mal vendido a lo largo de unos poquitos años, hacia el año 1660, 1670 aproximadamente. Y efectivamente hicieron bastante dinero. Antonio Miranda, nuestro protagonista, pues bueno, tuvo una vida discreta y sencilla, se casó, nunca tuvo, vivió muy joven, muy tempranamente quiero decir, y nunca tuvo descendencia, pero bueno, hizo mucho dinero. Y cuando digo mucho dinero es que él regularmente iba a Asturias y concretamente al concejo de sus antepasados pues a comprar aquellas fincas, a las mismas fincas que se habían empeñado y que se habían vendido o mal vendido a finales del siglo XVII, las fue recuperando poco a poco. Pero no solamente eso, sino que también compró cargos administrativos en el ayuntamiento del concejo de Illas y en el concejo de Avilés, ¿no? El que llegó a ser, bueno, hoy en día se diría concejal, ¿no? Bueno, cargos que por lo tanto revelan claramente su filiación, evidentemente, y su apego por lo asturiano, ¿no? Bueno, pues Antonio Miranda es el que fija la imagen de Covadonga más bonita y más fidedigna en términos paisajísticos y en términos naturalistas, que es esta que están ustedes viendo y que ahora vamos a ver. Bueno, él también fue hermano de la congregación, que están viendo su asiento, se hizo hermano el 4 de septiembre del año 1746, aquí está su firma, aquí la podemos ver un poquitito más amplia y ahora vamos a ver la lámina propiamente dicha, ¿no? Efectivamente, esta lámina nos muestra cómo era el santuario de Covadonga antes de una fecha trágica, 1777, que fue la fecha de destrucción del santuario de madera, ¿no? Bueno, como pueden ver ustedes, era un sitio, bueno, lleno de construcciones, de edificación, la colegiata, la casa de los músicos, la casa de los canónigos, el crucero, el puente, bueno, muchas de estas cosas todavía se conservan, aunque ligeramente transformadas, ¿no? Pero bueno, en este documento, que es un documento esencialmente topográfico, Miranda nos va detallando, fíjense ustedes que aquí hay mucho texto abajo, nos va detallando con una relación numérica 13, 1, 2, 3, hasta el 13, bueno, nos va detallando todo lo que estos edificios representan, ¿no? Y como vuelven otra vez ustedes también a ver, aparece Nuestra Señora de Covadonga efigiada de un modo muy parecido a como estaba en el altar de la congregación madrileña, ¿no? Bueno, este documento gráfico es interesantísimo, sabemos que se imprimían en seda, se imprimían en
papel, las impresiones en seda costaban 12 reales, que es una cifra bastante elevada, y las impresiones en papel costaban menos, la mitad, 6 nada más y nada menos. En el Museo de Oviedo, en el Museo de la Iglesia de Oviedo, conservamos un ejemplar interesantísimo, enmarcado con una enmarcación de época, con la cornucopia preciosa, como pueden ustedes ver, ¿no? Y dio pie también esta estampa a que de ella derivaran algunas pinturas, como esta que están ustedes viendo, la pintura que hizo Francisco Reiter en el año de 1776 para el Colegio de Abogados de Oviedo. Esta imagen, como muy bien pueden ustedes apreciar, lo único que hace es colocar de manera vertical lo que es una composición apaisada y destacar más la icona, la imagen, el simulacro de Nuestra Señora, de la Virgen, acompañada del rey Pelayo y de familia. Como bien pueden ustedes comprobar, esto es apaisado, esto tiene un tamaño muy reducido, en cambio en el cuadro de Francisco Reiter, realizado tantos años más tarde, aparece mucho más proporcionado. Casi se puede decir que es la mitad dedicada a la imagen y la otra mitad dedicada al paisaje, ¿no? A la singularidad paisajística del santuario de Covadonga, ¿no? Bueno, y es que efectivamente ya no solamente era Madrid, también en el propio Principado de Asturias, y muy concretamente en algunas de sus instituciones, empezaba a tener un gran arraigo la devoción a Nuestra Señora de Covadonga. Y esto fue lo que promovió que los abogados de Oviedo, cuando se establecen en el año de 1775, pues se advoquen a Nuestra Señora de Covadonga, que es su patrona, y por eso encargan este cuadro que están ustedes viendo, ¿no? Aquí están ustedes viendo los estatutos. Y también, un poco antes, lo reconocerán ustedes, ¿no? Es el Hotel de la Reconquista, el antiguo hospicio y hospital del Principado de Asturias, ¿no? El edificio que se inaugura en el año 1754, pues la capilla estaba consagrada a Nuestra Señora de Covadonga. Es decir, ya comenzaba a ser una devoción de un carácter no solamente nacional para aquellos expatriados del Principado de Asturias, sino también una devoción nacional para aquellos que nos encontramos en Asturias. Y claro, y ustedes me preguntarán, pero bueno, ¿no lo era ya? Y yo les digo, bueno, sí y no. La patrona del Principado de Asturias desde el siglo XVII es Santa Eulalia de Mérida, desde el año 1634. La patrona de la diócesis de Oviedo es Santa Eulalia de Mérida, y todavía lo sigue siendo. Y la patrona de Oviedo es Santa Eulalia de Mérida, desde el año 1635. Claro, la devoción a los santuarios hoy en día es nacional y general, ¿no? Y todo el mundo vincula la asturianía con Covadonga. Pero claro, un Cangués, la Virgen del Acebo, es la Virgen del Acebo, y además se celebra en la misma fecha, ¿no? El día 8 de septiembre. Y los de Cangas no van hoy en día a Covadonga, del mismo modo que los de Cangas de Onís tampoco van a Acebo. Son unas advocaciones muy locales y muy regionales. ¿Y los del centro de Asturias dónde íbamos? Pues al Cristo de Cangas. Y luego habría otras devociones que eran ya más locales, como la de Miravalles, o la Virgen de la Barca en Navia, o la Virgen de la Vía en Llanes, ¿no? Pero claro, eran ya devociones más locales. Pero las grandes devociones comarcales son el Cristo de Cangas para el centro de Asturias, el Acebo para todo el occidente de Asturias y para el oriente de Asturias, incluso también para la comunidad vecina de Cantabria, Covadonga. Bueno, por lo tanto, claro, si les estoy diciendo que comienza Covadonga a convertirse en algo ya nacional en la propia Asturias, es que es un fenómeno que efectivamente es necesario explicar, por lo que les acabo de decir anteriormente, ¿no? Y vuelvo a recordarles que la patrona de Asturias es Santa Eulalia de Mérida, y nadie la ha desbancado desde el año 1634. Bueno, he traído también otra iconografía interesantísima, que es la iconografía normal de los santuarios, ¿no? La imagen sagrada, ¿no? Y efectivamente esta que están ustedes viendo es una icona, es un simulacro maravilloso que afortunadamente conservamos en el Museo de Covadonga, que es un depósito también de la parroquia de Muriechos, en Quirós, entró en el año 2003, ¿no? Es un cuadro que se desconocía hasta hace pues, una veintena de años, fue restaurado, muy bien restaurado, y nos muestra cómo era el altar de Nuestra Señora de Covadonga en el propio santuario de Covadonga, ¿no? Que tenía una lámina de plata al fondo. Bueno, eso lo sabemos muy bien por los inventarios del Cabildo, ¿no? El pintor es Francisco Reiter, el mismo pintor que hizo el cuadro para el Colegio de Abogados, este que están ustedes viendo aquí, que se inspira en Miranda, pero en este caso Reiter hace una obra original, es decir, va a Covadonga y toma apuntes del natural, ¿no? Es un cuadro interesantísimo porque nos muestra a Nuestra Señora de Covadonga como la vocación de Nuestra Señora de las Batallas. Nuestra Señora de Covadonga y Nuestra Señora de las Batallas es la misma vocación y aparecen indistintamente mencionadas. Obviamente la batalla es la batalla de Covadonga, ¿no?
y por eso se le invoca también en los episodios guerreros, ¿no? Es muy frecuente en este siglo XVIII y sobre todo con motivo del final de la Guerra de Sucesión, del año de 1713-14, esas devociones a Nuestra Señora de las Batallas, porque bueno, en definitiva se restaura también un orden monárquico después de un momento de caos, ¿no? La invasión musulmana o la guerra civil que padeció España durante la Guerra de Sucesión, ¿no? Y efectivamente observarán ustedes que al parte de la propia imaginería de Nuestra Señora, una imagen de vestir, con el niño, con una ramita de cereal, probablemente de escándalo, probablemente, ¿no? Hoy en día llevan una rosa. Pues aparecen unos angelitos, como ven ustedes, con estandartes, con armas y con un turbante, no me sale la palabra, perdón, con un turbante que efectivamente hacen referencia a lo vencido y a lo ganado los musulmanes. Fíjense ustedes las panoplias, ¿no? con los instrumentos y con las herramientas militares, ¿no? Con las armas, ¿no? Bueno, esta es la imagen que hoy en día tenemos de Covadonga, pero fíjense ustedes que es con la que comencé la exposición, es una imagen de 1895, ¿no? De la época de Fray Jacobo Martínez Vigil, ¿no? Y cómo ha cambiado, ¿no? La indumentaria, la vestimenta, la imagen, bueno, no es la misma porque esta imagen quemó en el año de 1777, ¿no? Como veremos a continuación. Y también ha cambiado la manera de presentarla. Aquí la vemos con un cereal y aquí la vemos con unas rosas. Esto es una novedad del siglo XIX, la segunda mitad del XIX. Y como ya les había dicho, en el año de 1777 se produjo un acontecimiento trágico y que conmovió el sentimiento de todos los asturianos, tanto los que viven en el Principado como los que vivían fuera, ¿no? Que fue el incendio que la madrugada del viernes 17 de octubre de 1777 padeció un santuario que se destruyó completamente, ¿no? Bueno, motivo por el cual el monarca, vuelvo otra vez a mostrarles a Carlos III, que era quien gobernaba nuestro país en aquellos momentos, pues bueno, se hace una recolecta nacional con una real provisión para llegar fondos para reconstruir ese santuario, ¿no? Y efectivamente hay una idea política y sobre todo monárquica de convertir a Covadonga en el santuario de la nación española y de la que detrás está no solo Carlos III, sino políticos asturianos que eran congregantes, el conde de Campomanes, ¿no? El conde de Campomanes, que era hermano mayor en aquellos momentos de la congregación de Nuestra Señora de Covadonga, es el encargado de solicitar a nada más y nada menos que a Ventura Rodríguez, el gran arquitecto Ventura Rodríguez, que realice los planos para construir una basílica monumental en Covadonga. Esos planos están en paradero desconocido desde la última guerra civil, pero de nuevo vuelvo otra vez a hacerle el elogio de don Fermín Canella. Don Fermín Canella en el libro de 1918 lo reproduce, esos planos, porque los conocí y los manejó. Y efectivamente, gracias a él los conocemos, y he traído las imágenes de lo que era aquel templo. Bueno, les hago una pequeña glosa, a lo mejor lo ven aquí, ¿no? Una pequeña glosa. Esta es la montaña de la Euseba, esta es la colegiata, y este es el templo que se pretendía construir delante de la cueva, dejando la cueva como un santuario a manera de reliquia, ¿no? Y por lo tanto, lo que están ustedes viendo aquí es el perfil de la cueva está aquí, esta es la roca, la gran montaña, la cueva quedaba Monte Gidonda, simplemente como una especie de reliquia, como había sido en origen, y delante se colocaba un gran templo, ¿no? Con un cenotafio para recoger las cenizas de don Pelayo y del rey don Alfonso, arriba la iglesia propiamente dicha con el altar, y bueno, con una monumentalidad auténticamente académica y neoclásica, ¿no? Un edificio que de llegarse a haberse construido hubiera sido un referente excepcional de la historia de la arquitectura española, ¿no? Y por otra parte también el agua que nacía en los sudaderos de la roca pues era recogida en una gran alcantarilla que, como ven ustedes, pues acaba desembocando pues, por esta gran cántara, a manera de catarata, ¿no? Es lo único que se llegó a construir, esto de aquí, lo único. Lo demás quedó en ciernes, ¿no? Bueno, el incendio de Covadonga movió las conciencias de todos los asturianos y revivió la congregación. Lo que pasa es que, por desgracia, les vuelvo a decir, no conservamos los libros de asientos de estos años, ni tampoco el segundo libro de acuerdos, que claro, sería interesantísimo, porque aquí habría habido pues, un grandísimo movimiento de conciencia y de todo lo demás, ¿no? En este contexto se vuelven otra vez a reimprimir las constituciones, en el año de 1779, una impresión mucho más bonita, como ven ustedes, con una pequeña medalla, que reproduce grosso modo la primera edición, y también incluso salen a reducir estampaciones fraudulentas del grabado de 1759, que se hacen no en Madrid, sino en Zaragoza. Concretamente en el año 1767, un
grabador llamado José Lamarca, documentado en Zaragoza entre el año 1759 y 1786, hace una copia fraudulenta, fíjense, porque él no era congregante ni se lo encargó la congregación, y utiliza también hasta el escudo de la congregación, ¿no? Y que vuelvo otra vez a reimprimir en el año de 1777 con motivo del incendio, porque hubo una gran demanda de este tipo de estampas para simplemente documentar lo que se había perdido, Esta era la fotografía de la época, entre comillas, ¿no? La fotografía, ¿no? Y por lo tanto lo que se había perdido, que había sido todo este tinglado de maderas, pues el único documento que tenemos es este, ¿no? Bueno, lo ven ustedes un poquito más grande, ¿no? El grabado de la marca. Bueno, incluso la propia Congregación de Madrid se vio en la obligación de volver otra vez a recuperar la lámina de Antonio Miranda y de Gil, abrirla y restamparla. Eso se hizo en el año de 1792. Aquí están ustedes viendo una estampación de ese momento, donde además se dice, aquí abajo, en unas letras muy pequeñitas, que efectivamente este santuario, este devoto santuario se quemó la madrugada del 17 de octubre de 1777, y aquí dice, se renuevan las expensas de esta Real Congregación, ¿no? Creo que literalmente es lo que dice. Es la misma estampa que hemos visto impresa en amarillo y en seda, lo que pasa que reabierta, y con ese añadido, ¿no? Vaya, nada, no cargo esta imagen, bueno, es esta misma, lo que pasa que es una estampación moderna. Porque lo que les quería decir es que esta lámina existe. Debe de andar por la casa de algún particular, porque todavía ya en este pasado siglo XX se hicieron unas cuantas estampaciones, probablemente a mediados del siglo XX, 1950, 60, quizás 70, no lo sé, porque ya se hicieron en papel actual, en papel de marca Warro, y además ya saben que es un fabricante de papel, no es ningún insulto, ¿no? Y es una estampación moderna, lo cual me indica a mí muy claramente que la lámina se conserva, lo que pasa que, bueno, no ha aparecido. Bueno, esperemos que, como han aparecido otras cosas relacionadas con el archivo, acabe apareciendo esta lámina, ¿no? E incluso últimamente también, en el siglo pasado, también al último se hicieron estampaciones fotomecánicas e iluminadas también del grabado de Córdoba. Estas se hicieron a cargo de la extinta Diputación del Principado de Asturias, y probablemente igual incluso a ustedes pueden tener alguna de ellas porque salieron a la venta, ¿no? Creo que fue en el año 1959, si mal no recuerdo, ¿no? Y es, como pueden ver ustedes, esta imagen que tantísimo éxito tuvo, ¿no? Ya estoy acabando, no se preocupen. Y voy a mencionarles algunas otras estampas, dos más, que son las dos últimas estampas, que tienen que ver con la devoción a Covadonga, pero sobre todo con un acontecimiento que todavía nada más que hemos mencionado a título de inventario, vamos, de referencia histórica, que es la batalla de Covadonga. Lo que hemos visto anteriormente es la imagen de Nuestra Señora, el milagro de la construcción de su santuario en la cueva, y también la vinculación de la monarquía española a través de don Pelayo y de don Fabila a los pies de la imagen, ¿no? Pero batalla no hemos visto ninguna. Esta es la primera representación de la batalla de Covadonga realizada a expensas de la Real Congregación, ¿no? Y lo hace un grabador que nació en Segovia, en la granja de San Ildefonso, José Gómez de Navia. Pero José Gómez de Navia era también congregante de la Congregación de Nuestra Señora de Covadonga, porque su padre, que también se llamaba, creo que Jerónimo, si no recuerdo, Jerónimo Gómez de Navia, era de Navia de Suarna. Y Navia de Suarna, junto con la Bavia y con la Ciana y Benavente, en la provincia de Zamora, hasta el año de 1956 eran de la diócesis de Oviedo. Motivo por el cual, como recordarán ustedes, la Congregación de Covadonga no solamente era para los originarios y oriundos del Principado, sino también de la diócesis de Oviedo, ¿no? Es decir, que también podía haber un oriundo de Benavente en la Congregación de Covadonga. Bueno, pues efectivamente, los Gómez de Navia eran de la Navia de Suarna, que hoy en día está en la provincia de Lugo y en la demarcación de la diócesis de Lugo, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta lámina que están ustedes viendo, que es un detalle porque le falta el texto de la parte de abajo, pero no me encontrado una mejor reproducción, está hecha con motivo de la jura del príncipe de Asturias, de Fernando VII como príncipe de Asturias, un acontecimiento que tuvo lugar en los Jerónimos, en Madrid, en el 23 de septiembre de 1789. Un acontecimiento que también está narrado por un pintor, bueno, no es asturiano, es madrileño, pero que es, sin lugar a dudas, después de Goya, el mejor pintor español de su tiempo, ¿no? De la época de la Ilustración, Luis Pérez Alcázar, ¿no? Esta es el interior de los Jerónimos, en el acto de la jura. Aquí están ustedes viendo al príncipe de Asturias subiendo los escalones, aquí delante del arzobispo de Toledo, que era Incuanzo, si no recuerdo mal, y aquí, por tercera vez,
como si fuera un cómic, pero en una misma escena aparece besando la mano de su señor padre, ¿no? Del rey Carlos IV, ¿no? Que hacía nada más que un año que era monarca de las Españas, ¿no? Bueno, pues con motivo de este acontecimiento que tanto eco y tanta trascendencia tiene para el Principado de Asturias, pues la congregación hizo esta lámina en la que no solamente se rememora la advocación a Nuestra Señora de Covadonga, sino el fenómeno bélico, ¿no? La batalla, ¿no? Como ven ustedes, la morisma, como se decía en aquellos momentos, atacada por la furia de los cielos, pero también por el envite de los militares, con don Pelayo en primer lugar, ¿no? Bueno, y la batalla de Covadonga, pues efectivamente también tuvo su eco en la iconografía. Bueno, hay algunas, sobre todo en historias ilustradas de España, como la del Padre Mariana, sí aparecen viñetas, pero bueno, no las he traído por no extenderme más. Pero no quería dejar de recordar cómo este tipo este acontecimiento histórico, mejor dicho, no tipo, este acontecimiento histórico también mereció los honores de ser reproducido nada más y nada menos que en el Palacio de Oriente, en el Palacio Real Nuevo de Madrid, ¿no? Esto que están ustedes viendo es un relieve de una grandísima calidad que nos muestra la batalla de Covadonga. Aquí se puede ver la cueva, en este perfil, en este detalle, la morisma en la parte de la derecha y el envite de don Pelayo y los suyos con la imagen de Nuestra Señora, que no sé, creo que aparece por aquí arriba, a la altura del árbol, si mal no recuerdo, ¿no? En fin, la escena de la batalla, ¿no? Bueno, pues este relieve, junto con otros, me parece que eran 24 relieves más, estaban destinados a decorar las sobrepuertas o los montantes del patio principal, del piso principal del patio del Palacio de del Palacio de Oriente, ¿no? No se llegaron a colocar nunca, pero afortunadamente los conservamos todos y están distribuidos en el Museo Nacional del Prado, ¿no? Se trata de un relieve de mediados del siglo XVIII, como están ustedes viendo, en 1753 y 1761, ¿no? Y ya la última lámina de la que voy a hacer referencia también se hace eco de la Virgen de Covadonga, de la advocación de Nuestra Señora de Covadonga, como protectora, como Virgen de las batallas, ¿no? Como victoriosa protectora de las armas nacionales, de la defensa de la fe católica y también del Reino de España, ¿no? Es una estampa también bastante rara, hecha a devoción de un particular, de Manuel Pérez de la Vega, que también fue no solamente quien la patrocina, sino quien hace el dibujo y quien manda a grabarla. Un personaje del que sabemos que era oriundo de la Liébana, si no recuerdo mal, porque los datos están recogidos en el archivo capitular de Covadonga, y en el año de 1820 se sienta que regaló la lámina, regaló también 700 muestras, es decir, 700 estampas, papeles, a devoción de Nuestra Señora de Covadonga, porque él, bueno, se sentía en cierto modo agradecido a ella, por lo tanto se considera un desvoto, porque era un veterano de la guerra de México, ¿no? En estos momentos, como saben ustedes, desde 1808 en adelante, se produce no solamente la invasión napoleónica de nuestro país, sino también la emancipación de las repúblicas americanas, ¿no? Como todo el mundo sabe, ¿no? Y que a lo largo de la guerra de la independencia y sobre todo en los momentos posteriores al final de la misma, pues se va a convertir en un hecho, ¿no? Bueno, pues repatriado a nuestro país, pues a manera de exvoto hace esta lámina, ¿no? Bueno, fíjense ustedes, es un detalle muy interesante que sea un lebaníago, ¿no? Ya les he dicho anteriormente que el santuario de Covadonga no fue privativo en estos tiempos de Asturias, de los asturianos y de los oriundos de la diócesis, sino también de los santanderinos, ¿no? De los montañeses, como se llamaban en aquel momento. Solamente les voy a recordar una cosa. La congregación de Nuestra Señora de Covadonga de Madrid no es la primera congregación de naturales asturianos. La primera es granadina y nació en el año de 1699 y se fundamenta ya con estatutos en el año de 1709. Y era de asturianos y montañeses, ¿no? Para que vean ustedes esa vinculación tan cierta que hay entre el oriente de Asturias y el occidente de la antigua montaña santanderina, ¿no? Y que dura pues hasta tiempos bastante recientes a nosotros, ¿no? Bueno, y esta es la ultimísima lámina, que es un documento escrito, un documento muy triste, pero que me sirve también para comentarles y para poner el broche y el cierre a esta exposición. Y es que efectivamente el siglo de oro de la congregación fue el propio siglo XVIII, los 50 primeros años de su vida, y que a partir del año 1814 empezó a languidecer paulatinamente, a pesar de que tuvo algún reflorecimiento en los años centrales, incluso a finales del siglo XIX, pero no con el impulso ni el ímpetu que tuvo en la segunda mitad del siglo XVIII.
y es que efectivamente la congregación de Nuestra Señora de Covadonga conoció en carne propia pues, los desmanes de la invasión francesa. Esto que están ustedes viendo es una circular pidiendo limosna, simplemente para reconstituir el altar profanado por los franceses y bueno, y volver otra vez a reunir algo del ajuar que también fue profanado y devastado por los franceses, puesto que entraron como alifante cacharrería en la iglesia de San Hermenegildo, ¿no? Bueno, y esto es muy brevemente lo que les puedo comentar acerca de la congregación de Nuestra Señora de Covadonga, ilustrada con estas láminas, y simplemente quiero ya concluir esta exposición haciendo referencia a lo que decía en un primer momento, que Covadonga y su imaginería nacen en Madrid, y que por eso para mí ha sido de tanta satisfacción poderlo decir aquí, poderlo decir a personas que efectivamente fueron, o sois, o son ustedes, pues los herederos de aquellas personas que también en el siglo XVIII hicieron la congregación y que denodadamente quisieron mantener esa vinculación, esa fe y esa asturianía lejos de sus fronteras, ¿no? Muchísimas gracias. Enhorabuena, profesor Javier González Santos, por esta disertación tan detallada que nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, de manera que estamos encantados, verdaderamente, y bueno, ojalá que mantengamos por muchísimos años ese espíritu también que tenían aquellos congregantes, aquel espíritu solidario, de ayuda mutua, que incluso se trasladaba a los niños, a los adolescentes, para que no se desviasen del camino correcto, que según los estatutos parece que se les reprendía de una manera fraternal, y bueno, sobre todo, pues igualmente hoy diríamos empatía hacia los más humildes, desfavorecidos, aquellos que habían tenido algunos problemas, que incluso estaban en prisión, se les visitaba, y a los enfermos, por supuesto. De manera que muchísimas gracias también por todo este repaso a través de imágenes, miradas, que nos miran al mismo tiempo, ¿no? Y no sé, ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es estupendo. Adelante. No, era solamente, o sea, me parece muy interesante que es un poco el plasmar la devoción de la Virgen, pero ¿cuál es la leyenda realmente de la Virgen de Covadonga? ¿Cómo aparece? ¿Cómo aparece? Sí, igual que la Almudena aparece en la roca, en la muralla, ¿cuál es la de Covadonga? Pues aparece en la batalla. La batalla, me parece que fue en 1722, ¿no? Aunque ahora estamos conmemorando la revuelta de los astures contra los musulmanes. Y la batalla parece que fue en el 722. Bueno, pues las tropas, la leyenda refiere que las tropas de Pelayo, escasas en números, se refugiaron en esta cueva. Usted conoce Covadonga, ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, pues podemos, espera un segundito, vamos a la lámina. Se refugiaron en esta cueva. Bueno, claro, esto se entra en otras disquisiciones, ¿no? Que serían muy interesantes, sin lugar a dudas, pero claro, hay tiempo y salirse del ámbito de mi experiencia, ¿no? y de mi profesionalidad, ¿no? Pero que se refugiaron en esta cueva que seguro que ya era un santuario, ¿eh? Eso está clarísimo, seguro que era ya un santuario prerromano, cristiano, ¿no? Bueno, y hubo una intervención divina de Nuestra Señora, según cuenta la leyenda, de la Virgen María, que ayudó a los rebeldes asturianos a defenderse de los musulmanes, ¿no? Y claro, se habla de 200.000 musulmanes frente a 200, me parece que asturianos, ¿no? Bueno, una batalla milagrosamente ganada, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no? Por eso, bueno, ¿no? La intervención divina para sofocar el ataque de los musulmanes, ¿no? Es el inicio, por lo tanto, de la Reconquista, es el inicio de la nación española y es el inicio de la restauración de la fe católica en una península que estaba invadida por los musulmanes, ¿no? Por lo tanto, son muchos factores los que se congregan en Covadonga para considerarlo, como lo consideró Carlos III y los ilustrados del siglo XVIII, un santuario nacional. Lo que pasa es que, claro, el encontrarse tan fuera tan excéntrico, ¿no? Tan en la periferia de la península, pues me ayudaron mucho, ¿no? A que esto fuera así,
Ustedes, no sé, háganse cargo de que esto, en vez de ser en Asturias, hubiera sido en Guadalupe, en la provincia de Cáceres, y bueno, pues ahí estamos viendo, ¿no? El monasterio de Guadalupe en Cáceres pues fue un santuario donde los reyes, los Trastamara y los Habsburgo invirtieron cantidades de dinero, y es un auténtico monumento, ¿no? En pintura, en arquitectura, en todo, ¿no? Pero claro, el problema de Asturias, de Covadonga, perdón, es que se encuentra Asturias, es que está en Asturias y que Asturias se encuentra en la periferia. Y luego, por otra parte, vivir en Covadonga, tela, como dicen ahora los jovencitos, tela. De hecho, los canónigos, durante toda la Edad Media, no vivían en Covadonga, vivían en la Riera, porque claro, es un sitio tremendamente húmedo, ¿no? Fue Felipe IV quien les obligó a residir en esta colegiata, que es cuando, bueno, pues no es que se funde, ¿no? Porque ya tenía una construcción medieval, ¿no? Pero es cuando empieza a tener la corporeidad, la monumentalidad que hoy en día tiene, ¿no? Este es el edificio de la colegiata, ¿no? ¿Le he respondido, señora? Sí, gracias. Bueno, Sí, nos ha comentado usted los efectos de la invasión francesa sobre la sede de la congregación en Madrid. ¿Se sabe algo de los efectos de la visita de los franceses en el propio santuario de Covadonga y en su entorno? pues mire, de eso no sé, yo al menos no lo sé, probablemente se sepa algo, pero eso sí que no lo he estudiado, no le podría decir. Pero no me ha llegado ningún eco de que hubiera sido devastador. Pero bueno, si alguien lo sabe, Álvaro. No, bueno, tampoco es mi época, pero yo tengo entendido que tampoco hubo mucha columna por allí, porque entraron sobre todo por la vía de León y por la Mesa, y por la costa directamente en el oriente, no se fueron. Es que Covadonga está aislado en el fondo. Aisladísimo, es un fondo de saco, ¿eh? Aparte que eran los momentos más malos de Covadonga, acababa de ser quemado. Sí, no había nada. No había nada. Nada. Era... Es que se perdió todo en las joyas, porque claro, la cueva, en el santuario de la cueva estaban todos los esvotos, estaba todo el ajuar litúrgico, toda la plata. Lo que se cuenta y lo que se recoge en el libro de actas es que en los días después se sacaron no sé cuántas arrobas de plata del Pozón. El Pozón es el sitio donde se recogen las aguas que nacen de los sudaderos de la roca, ¿no? El río Deva, ¿no? Este es el nacimiento del río Deva, ¿no? Pues se sacaron arrobas de plata, pero claro, nada, era todo ceniza, ¿no? Todo ceniza, por lo tanto, claro, un santuario arruinado. Claro, en otros santuarios efectivamente entraron los franceses, bueno, de hecho aquí en Madrid, en San Hermenegildo, en ese propio documento que les comentaba anteriormente, que solamente conocemos ese ejemplar que está en el Museo del Pueblo de Asturias, pues bueno, se dice que quedaron, bueno, casi se puede decir que con una mano delante y otra detrás, solamente tenían la imagen del altar y poco más, todo lo perdido. Tenía una ajuar importante, ¿eh? Para el inventario de 1768, y fíjense que es 1768, es medio siglo anterior a la Guerra de la Independencia, es importante, ¿eh? Es importante, no es baladí. Gracias. De nada. ¿Más cosas? En un pueblecito en el norte de Burgos, Cillaperlata, sí, hay una imagen de Covadonga, pero la iconografía no es como esa. No, pero es que la imagen de Covadonga, la que se perdió en el año de 1777, era una virgen con el niño, una virgen, las Teotocos, de estas vírgenes probablemente sería románica, cabe pensar, ¿no? Lo que pasa es que de esos momentos tan antiguos, tan remotos de Covadonga no tenemos mucha documentación. La documentación principalmente que tenemos de Covadonga, aparte de los cartularios y poco más, es del siglo XVII en adelante. Es cuando comienzan los libros de actas. Pero esa podría ser similar a la que había en Covadonga antes del Es incendio. que lo de Cillaperlata, es que Cillaperlata es un sitio muy parecido a Covadonga. ¿Usted lo conoce, Cillaperlata? Don Fermín la saca también esa imagen. Sí, la saca, sí, Fermín Carella la saca. Y dice que la llevaron allí unos monjes benedictinos de un monasterio. Son leyendas, no creo que... Los restos del monasterio están. Bueno, pero es que Cillaperlata también es una cueva, al lado de un río. Hoy en día el río está embalsado y entonces el nivel de las aguas ha subido muchísimo, pero es una cosa muy parecida a esta. Y por lo tanto, fíjense ustedes, bueno, Covadonga. El topónimo de Covadonga, muchos lo han vinculado a cueva, Dómnica, cueva de la Señora, por lo tanto un santuario prerromano, por lo tanto cristianizado, etcétera, ¿no? Pero Onga es un sufijo indoeuropeo, prelatino por lo tanto, que quiere decir agua, del concejo de Ponga en Asturias. Ongo, Busdongo, Onga, hace referencia al agua. Y claro, fíjense ustedes que Covadonga, si algo tiene espectacular, es el paisaje. El paisaje ya en sí mismo es sagrado.
dense ustedes cuenta que antes de que aparezcan las religiones reveladas, el hombre prehistórico lo que se fija es en lo que tiene en su entorno y le llama la atención sobre todo la naturaleza. Los santuarios de la antigüedad, sobre todo los griegos, están en unos sitios que ya en sí mismos son sagrados. Cabo Suñón, yo no sé si ustedes conocen en Grecia Cabo Suñón, ¿no? Es un cabo en el mar Egeo, ¿no? El santuario de, bueno, el santuario de Olimpia no es de los más bonitos, pero era un bosque sagrado en origen, ¿no? El santuario de Delfos, una montaña, un sitio espectacular también, con unas visiones. En fin, la naturaleza es lo que da la sacralidad, y luego llegará el cristianismo, o el hinduismo, o el islamismo, y lo santificarán o no lo santificarán, ¿no? Por lo tanto, el lugar es sagrado. Y fíjense ustedes que lo que llama la atención en Covadonga es que se mezclan dos cosas extrañas: lo líquido y lo sólido, la piedra y el agua. Dos de los cuatro elementos fundamentales de la conciencia mágica del hombre, ¿no? El hombre piensa siempre en los cuatro elementos, ¿no? El agua, el fuego, la tierra, la roca y el agua, ¿no? Son los elementos en los que se conforma la química original de la conciencia primitiva del hombre, la conciencia mágica del hombre. Y en Covadonga, si algo llama la atención, es que el agua sale de la roca, lo líquido sale de lo sólido. Y esto no pasó inadvertido al hombre prehistórico. Y por esto era un santuario prerromano, sin lugar a dudas, y precristiano, sin lugar a dudas. Y claro, los badinienses y los astures se van a refugiar al santuario de un ancestro que, bueno, ya los badinienses estaban cristianizados desde hacía bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, en fin, hay algo mágico aquí, ¿no? Y bueno, y Cillaperlata es lo mismo. Es una cuevita mucho más pequeña que esta, al lado de un río, por tanto agua y río. Y nombres de Covadonga también los hay, o que recuerdan a Covadonga también los hay en el resto de España, ¿no? Vamos, creo que en Castellón de la Plana también hay otro santuario, hay una ermita de Covadonga o de la Covadonga o algo así, algo muy parecido, ¿no? A lo que aquí acontece, ¿no? Bueno, una cosa muy interesante, que no comenté anteriormente, fíjense ustedes, la cola de caballo. Esta cola de caballo nadie la ha visto hoy en día, pero ni tampoco esta otra. Hoy en día lo que hay es manando un poquito de agua, como están ustedes viendo aquí, muy poquito, muy poquito. A veces puede manar alguno de estas, pero extrañamente. Pero esa cola de caballo, rarísima, que salía de aquí, fíjense ustedes, más o menos. Yo creo que de aquí. Y además está totalmente colmatado por vegetación. Ahora aquí sí, no recuerdo mal. Está colmatado por vegetación. Bueno, ¿esto qué nos indica? El final de una edad de hielo. Esto nos indica el final de una edad de hielo. El siglo XVII fue la segunda edad de hielo de Europa. Es una época, todo el siglo XVII, una época de muchos fríos, de malas cosechas, de malos veranos. Y el siglo XVIII empieza a modificarse el clima tal cual lo vamos conociendo hoy en día, ¿no? Y aquí estamos viendo el deshielo de los picos de Europa. La vega que se encuentra por encima de Covadonga, en el monte Euseba, la vega de Orandi, está a 1000 metros de altura, me parece, 1100 metros aproximadamente. Bueno, por lo tanto, lo que estamos viendo es el deshielo, un deshielo continuo, como el que hoy en día se está viendo en los Alpes, en la Mer de Glass, que salen unos boquetes de agua espectaculares. Bueno, pues esto mismo. Claro, este grabado tiene muchísimo interés, no solamente el interés topográfico y descriptivo de algo que fue y que ya no es, sino también cosas naturales, como esta de aquí, el agua manando, ¿no? Bueno, esto no lo tengo escrito, pero tendré que hacer una breve nota a propósito de este detalle. ¿Quieren preguntarme alguna cosa más? Yo estoy muy a gusto, ¿Ustedes también? Una cosa. Sí. Bueno, lo primero, mis felicitaciones y gracias por esta magnífica exposición. Y luego se citó que la congregación de Nuestra Señora de Covadonga no era más antigua, que es la de Granada. Sí, sí. ¿Pero qué finalidad tiene esa indicación? No, bueno, simplemente advertirlo, ¿no? Nada más. Sí, simplemente advertirlo, ¿no? Nada más, no quería... No, de claro. No, me refiero congregaciones nacionales. Sí, hombre, claro, sí, hombre, claro, y en Madrid, bueno, ya comencé diciendo la de San Felipe de los Navarros, que todavía la de los Navarros yo creo que es el ejemplo más conspicuo, ¿no? Que los catalanes de Montserrat, los gallegos con Santiago, ¿no? Era una cosa bastante común, pero bueno, lo que pasa es que Granada en el siglo XVI y en el siglo XVII era una zona de repoblación cristiana, ¿no? Eso ustedes cuentan que la Reconquista, el reino de Granada, pervivió hasta 1492.
En el año 1572, ¿no?, fue la revuelta de las Alpujarras. Hubo que repoblar todo aquello de los moriscos expulsados, ¿no? Y una gran parte de la repoblación que se hizo en Alpujarras se hizo con gallegos y asturianos. Eso lo sabemos, está perfectamente documentado, ¿no? Bueno, gente de zonas pobres, evidentemente, pues para sitios también bastante pobres, porque las Alpujarras no son bastante ricas, que digamos, ¿no? Un terreno muy montañoso, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero bueno, Granada y en general Andalucía yo creo que fueron las zonas que más inmigrantes recibieron asturianos hasta el siglo XVIII, que fue Madrid. Madrid fue ya el imán, ¿eh? Pero en el XVII había mucho asturiano en Sevilla, sobre todo aprovechando que Sevilla era la puerta de América para la carrera de Indias, y también en Granada, que también era otra frontera, como acabo de decir anteriormente. Bueno, y entonces, bueno, simplemente hago referencia a esa circunstancia de que en 1712 se constituye la congregación de montañeses y de asturianos bajo la advocación de Nuestra Señora de Covadonga. Tiene una vida parecida a la de la congregación madrileña, porque llega hasta aproximadamente 1820 y a partir de ese momento ya desaparece, ¿no? Pero claro, la gran congregación en 18 es la de Madrid, ¿no? Por lo que ya hemos podido ver, sobre todo porque ha dejado un rastro documental y unos testimonios gráficos que Granada en cambio no dejó, ¿no? Además, la de Granada era un poco más aristocrática. Bueno, está estudiada en el año de 1990 por un profesor de la Universidad de Granada. Yo lo conozco por su estudio, no porque lo haya estudiado yo de manera particular. Y según he podido percibir en el estudio suyo, no debía de ser una congregación de gente de toda el área, ¿no?, sino que más bien eran asturianos, pero de una cierta posición administrativa, bueno, funcionarios del Estado, y sobre todo gente que tenían, bueno, pues algunos empleos destacados, o sobre todo negocios, ¿no?, negocios lucrativos, ¿no?, pero no admitían a todo tipo de personas, ¿no? Por lo tanto, tenía un carácter también un poco exclusivamente cerrado, ¿no?, un poco más cerrado que de la congregación de Madrid, que era muy abierto, ¿no? La única condición y el único requisito era ser oriundo o natural o oriundo de la diócesis o del principado, ¿no? Diócesis de Oviedo. ¿Alguna otra pregunta más? Muchas gracias de nuevo, profesor Javier González Santos, enhorabuena, y pasamos todos a tomar un té. Gracias. Gracias.